Muchas gracias por la invitación. Es un gusto realmente estar con ustedes a estas distancias, con estos formatos que son nuevos para casi todos nosotros, pero que tenemos que estar probando. Y entonces comentaré lo que me han pedido que haga, deteniéndome antes de 1994. ¿Qué cosa pasó antes? Los zapatistas se refieren a menudo a su lucha de 500 años. Y así tenemos que empezar hace medio siglo. En esta parte del mundo vivían unos 25 millones de personas de un centenar de pueblos que habían construido una de las más grandes civilizaciones humanas. Varias veces en el curso de 1500 años estuvo aquí una de la ciudad más grande del mundo. Los mayas, por ejemplo, tenían algunos hallazgos matemáticos, astronómicos, agronómicos o arquitectónicos mucho antes que Occidente. Em, Tenían realmente una gran civilización. En el primer siglo de la invasión de estas tierras, en lo que aún siguen llamando descubrimiento, murió el 90% de la población, 9 de cada 10 personas. Hubo muchos suicidios colectivos. Hubo quien decía, ¿por qué voy a estar yo vivo si han muerto nuestros dioses? Quienes decidieron vivir, decidieron también luchar. Y así nació una frase que siguen diciendo los zapatistas: vivir es luchar. Y la lucha más importante era claramente para recuperar su espacio, para recuperar su modo de vida. Al llegar los españoles encontraron una gran variedad de regímenes comunales que no podían entender, que no sabían realmente de qué se trataba, y alguien dijo alguna vez, son como los ejidos, y así quedó. Ejido es una palabra que viene de exitus, que quiere decir salida, y era el terreno que en el siglo XVI estaba a la salida de los pueblos españoles y que los campesinos compartían en común. Ahí tenían un bosque, terreno para el ganado, cosas en común. Entonces les pareció que el régimen comunal era algo así como los ejidos y quedó el nombre. Cuando los zapatistas se dirigieron a la corona española para reclamar lo suyo, usaron su lenguaje y pidieron sus ejidos, reclamaron sus ejidos. Al final de la colonia, del periodo colonial, habían logrado recuperar 15 millones de hectáreas donde tenían en sus propios territorios sus propias maneras de gobierno y sus propias maneras de vivir. Aunque tuvieran que pagar tributo, seguían siendo ellos mismos, ellas mismas. El actual presidente de México asocia su propuesta política, que dice todavía que es una propuesta progresista, con lo que llama la cuarta transformación, que sería la continuación y la culminación de las primeras tres transformaciones en México. Es útil recordarlas desde la visión de los pueblos indígenas. Al empezar el siglo XIX, los criollos pensaron que podrían heredar el sistema de dominación español y tomarlo en sus manos. Así empezaron lo que se llamó la lucha por la independencia. Los pueblos indios no compartían ese proyecto, pero liberaron una lucha decisiva para liberarse de quienes los explotaban. No me detengo en ese proceso complejo, pero quiero mencionar algo que es importante para lo que estamos discutiendo. En 1824, al dar a conocer a los ciudadanos del flamante país la primera constitución, los padres de la patria mexicana dijeron textualmente: en esto, como en todo lo demás, no hemos hecho sino seguir paso a paso el ejemplo de la República Feliz de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo siguieron hasta en el nombre. México no se llama México, sino Estados Unidos Mexicanos.
Se trataba de imitar a los Estados Unidos del Norte. En esa constitución se menciona a los pueblos indios, que representaban 2/3 partes de la población del flamante país. Se les menciona una sola vez. Se les menciona para dar facultades para negociar con países extranjeros y tribus de indios. Se les trata en ese territorio como extranjeros. Esto es lo que pasa para ellos en esta primera constitución. Y para nuestra vergüenza permanente, en el primer Congreso de México, pocos años después de que empezó, los padres de la patria, algunos diputados, hacen una propuesta: imitemos a los Estados Unidos también en la forma en que están manejando la cuestión indígena, el problema de los pueblos indios. Seríamos tan grandes como Estados Unidos o como Francia si no fuera por los pueblos indios. Y entonces sacamos lo que se hace en el norte, que es exterminarlos. Otros diputados dijeron que eso parecía una propuesta muy torpe porque aquí los pueblos indios eran muchos y a lo mejor el deseo de exterminarlos iba a convertirse en lo contrario. Y otros consideraron que era muy bárbaro. Y no se aprobó la propuesta en el Congreso, pero se aprobó otra que la sustituyera. Se dijo: lo que hay que hacer es educarlos. Y en vez de genocidio, vamos a tener un culturicidio. Se trata de educarlos en la extinción. El sistema educativo mexicano, como el de otros países, se creó para desindianizar a los indios. Y lo consiguió en una medida importante. Millones de personas indígenas entraron al sistema como indígenas y salieron ya convertidos en otra cosa. Eso fue la primera transformación para los pueblos. Y se había convertido en un brillante liberal y que se hizo muy famoso, el presidente Benito Juárez, asumiendo de nuevo el modelo del norte, pensando que en el norte como en el norte se podía crear una democracia a partir de la pequeña propiedad rural. El presidente Juárez organizó el desmantelamiento en México de la propiedad colectiva. Se menciona con frecuencia que eso permitió deshacerse de la propiedad eclesiástica, que poseía entonces la Iglesia Católica la tercera parte del país. Se deshicieron efectivamente de esa propiedad de la Iglesia, no de la Iglesia misma, pero no se habla tanto de que así también destruyeron la propiedad comunal de los pueblos indígenas. Al final del primer siglo del México independiente, más del 90% de los pueblos originarios, de las personas que formaban los pueblos originarios, eran peones semiesclavos de las haciendas que ocupaban ahora los territorios que ellos habían tenido bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Eso fue para ellos la segunda transformación. Por eso, al empezar el siglo XX, tomaron de inmediato una parte decisiva en lo que fue la primera revolución social del siglo XX. Es importante recordar que el primer llamado de la revolución, el que levantó a los pueblos, fue recuperar nuestros ejidos. Esto era lo que se convocaba. Se pedía una revolución para recuperar los ejidos. Querían recuperar lo propio, recuperar su modo de vivir y de gobernarse, la posibilidad de ser ellos mismos. Con Emiliano Zapata, un caudillo excepcional, el lema cambió. Se buscó ahora tierra y libertad. La Constitución de 1917 fue, como todas, una fórmula de compromiso. Los constituyentes estaban rodeados por ejércitos de campesinos, muchos de ellos indígenas. Por eso, después de declarar que la tierra pertenece a la nación, se estableció en la Constitución un régimen de tenencia de la tierra que reconoce 3 modalidades. La nación puede constituir la propiedad privada, entregando un pedazo de tierra a una persona.
puede constituir el ejido, que ya no es la forma original del siglo XVIII, la forma que se tenía todavía en el siglo XIX, la forma de la expresión comunal de los pueblos, sino que es una tierra que se entrega a un conjunto de campesinos individuales. Es el ejido moderno, es el nombre que se adopta todavía en México para referirse a esa porción muy importante de la tenencia de la tierra en nuestro país. Y la tercera forma, que era la concesión a los pueblos originarios, era decir, en este caso la nación no da la tierra, sino que reconoce la posesión original de la tierra por parte de estos pueblos. Y aquí quiero mencionar que quien fuera quizás nuestro mejor presidente, el mejor presidente de la historia de este país, don Lázaro Cárdenas, el general Cárdenas, no el que repartió la mitad de la tierra disponible en México para los campesinos. El que hizo una de las reformas agrarias más exitosas del planeta. No repartió una sola hectárea, no reconoció una sola hectárea de los pueblos indios. Decían que no sabían cómo, que no estaba listo el procedimiento legal. El hecho es que no se repartió, no se dio, no se devolvió, se reconoció una sola hectárea para los pueblos indígenas. Eso fue la tercera transformación para los pueblos. Recordemos ahora los años en que empiezan a nacer quienes con el tiempo encabezarían la insurrección zapatista, lo que cada uno de ellos va a ir viviendo en ese periodo. La década de 1950 culminó con las más grandes movilizaciones obreras del siglo en México, con una huelga que paralizó el país entero en la Semana Santa de 1959, con 9,000 trabajadores ferrocarrileros despedidos y su líder en la cárcel, con la entrada de Fidel Castro en La Habana. Así los años 60 empezaron a tambor batiente en México y en el mundo entero. En 1964, Bob Dylan cantó lo que parecía el sentir general. Los tiempos están cambiando. Hay afuera una batalla furibunda que golpeará vuestras ventanas y hará crujir vuestros muros, porque los tiempos están cambiando. Vuestros hijos están fuera de vuestro control, vuestro viejo camino está carcomido. Si no podéis echar una mano, dejad por lo menos pasar, porque los tiempos están cambiando. En 1962, en Port Huron, los jóvenes norteamericanos formularon la agenda para toda una generación. Se pusieron en marcha, pero no sabían bien a dónde ir. Eran el rebelde sin causa que encarnó James Dean. Cuando le preguntaron a Marlon Brando contra qué se rebelaba en The Wild One, gruñó secamente: ¿Qué cosa hay por allí? No lo sabían. Pero los Beatles tenían audiencia mucho antes de nacer. Era la época en que teníamos el sueño de Martin Luther King. No era cosa de tomar la droga del gradualismo, esto me parece particularmente importante, sino el tiempo de dar realidad inmediata a todas las promesas. Era el tiempo de Khrushchev, de Juan 23, de Fidel Castro, de Nasser, entre muchos otros que simbolizaban el camino. Autores inesperados abrían nuevos caminos y aparecieron los manuscritos de 1844. Solo 10% de los estadounidenses tenían televisión en 1960. 10 años después, solamente 10% no lo tenían. McLuhan mostró cómo se formaba así una tribu mundial que habitaba una aldea global. Fue Atlantic City, fue Betty Friedan, el despegue del movimiento feminista. Se formó 1 millón de comunas en Estados Unidos y tomó fuerza el movimiento de regreso a la tierra. La lista es interminable. Existió realmente un espíritu de los años 60 en la tensión entre una corriente individualista y otra solidaria y comunitaria.
Todo fue puesto en cuestión: la familia, el trabajo, la educación, el refrigerador, el éxito, la cordura, la locura, todo. El cuidado de los niños, el amor, la ciencia, la tecnología, el progreso, la riqueza. De pronto, toda la juventud del mundo estaba unida y encontraba un lenguaje común para responder a todas las interrogantes. Era necesario cambiarlo todo. Se veía de repente todo lo que una sociedad tenía de intolerable, al mismo tiempo que las posibilidades de otra realidad social. Tuvo lugar una profunda revolución de los asuntos humanos. Para la mayoría de la población del mundo, la Edad Media terminó en esos años. En ese espíritu, con ese ánimo, en esas condiciones, se quiso todo. Eran dichos comunes: the sky is the limit, the assault to heaven. El primero se traduce como todo es posible. Eso es lo que significaba, lo que pensábamos al usar la frase. Todo es posible. El segundo mostraba una intención precisa: asaltar el cielo, tomarlo en las manos. Había sido posible caminar en la luna. ¿Cómo no iba a ser posible asaltar el cielo político y social? Y no fue casual que se usara la misma frase que acuñó Marx para hablar de la Comuna de París, la cual vio como la primera vez que el pueblo desplazó a los gobernantes y asaltó el cielo. Esos años dorados de 1960 a 1973, esos años en que quienes encabezan el zapatismo eran aún niños, estaban naciendo o estaban creciendo ya, fueron la culminación de una etapa de prosperidad sin precedentes. Tambaleante por sus propios excesos, el capital había hecho concesiones. Logró salir de la Gran Depresión con la Gran Guerra, pero su recuperación solo fue posible gracias al nuevo trato. Los sindicatos se convirtieron en una fuerza real de la política pública, aumentaron cada año los salarios reales y se formó el estado de bienestar. Remedios keynesianos generaron la demanda que el capital no era capaz de crear. La guerra, la muerte de 100 millones de personas, aseguró el éxito del paquete. Y así se produjeron los 30 años gloriosos, con mejoras en las condiciones de la gente, una expansión capitalista espectacular y movilizaciones de trabajadores que iban desde la cocina hasta las escuelas y las fábricas, con comunas, plantones y guerra de guerrillas. Parecía literalmente que la revolución estaba sucediendo. Un alborozo esperanzado recorría el mundo. Se creía estar en el alumbramiento de la nueva sociedad. Parecía que el delirio tecnológico de la civilización occidental había encontrado su némesis, la triste alternativa entre un mundo occidental democrático que había vendido su alma al capitalismo y una esfera soviética que había vendido su alma a la burocracia. Parecía finalmente llegar a ser cosa del pasado. La nueva alternativa era una sociedad con democracia directa y llena de alma. Bajo el resplandor de esa gran visión confluía una ola poderosísima e imparable: la emancipación. En el mayo de París, en 68, confluía todo eso. Se mezclaban socialistas utópicos con anarquistas, freudo-marxistas y surrealistas. Los nombres de los grupos dan idea del momento: el Comité de Acción Freud-Che Guevara, el Comité Revolucionario de Agitación Sobresexual, eran los nombres que se daban. Sus lemas eran claros: todo el poder a la imaginación. Es el sueño lo que es real. Para los situacionistas, las revoluciones que se avecinaban serían festivales, porque festivo es el tono mismo de la vida que anuncian. Sartre subrayaba: los jóvenes no desean un futuro como el nuestro, que hemos probado ser unos cobardes, agotados por la obediencia, víctimas de un sistema cerrado. Los jóvenes contaminaron a los adultos. Se produjo en París la huelga general más completa y prolongada de la historia. Una nueva era parecía estar en puerta. Se haría realidad la agenda de los jóvenes de Port Huron: buscar auténticas alternativas a lo que tenemos, experimentar socialmente ellas para autodirigirnos, encontrar sentido a la vida sin individualismo egoísta. Reemplazaremos el poder basado en
la posesión, el privilegio, la circunstancia, por poder y singularidad, basados en amor, reflexión, razón y creatividad. El trabajo debe tener como incentivo algo más valioso que el dinero o la supervivencia. Debe ser educativo, no estupidizante, creativo, no mecánico, autodirigido, no manipulado, que estimule la independencia, el respeto a los demás, un sentido de dignidad y la disposición a aceptar responsabilidad social. Estoy repasando un lenguaje que quizás hoy resuena cuando escuchamos a los zapatistas. Todo esto que era el sueño de los 60, que lo intentamos realmente, resultaba demasiado. No solo fue que De Gaulle amenazó traer los tanques a París, que en Tlatelolco, en la Ciudad de México, el 2 de octubre de 68, los estudiantes fueron asesinados, que la primavera de Praga se aplastó con tanques, que los guardias rojos hicieron lo que hicieron en China y que Martin Luther King y Robert Kennedy fueron asesinados. Fue la Comisión Trilateral. Los hombres más poderosos del planeta consideraron que todo eso debía detenerse y en 1973 crearon los dispositivos que echaron a andar lo que llegó a conocerse como neoliberalismo, que no era nuevo ni liberal y que en los siguientes años arrasó con 200 años de conquistas de los trabajadores. Detengámonos un poco más en el momento. A finales de los años 70, en México, ante una política claramente adversa a los campesinos y a los pueblos indios, empiezan a aparecer guerrillas y a multiplicarse movilizaciones. En 78, el nieto de Zapata encabeza nuevas organizaciones campesinas. El secretario de Gobernación advierte que está despertando el México Bronco y se da un viraje que realiza muy importantes cambios. El presidente se llama a sí mismo el último presidente de la revolución cuando nacionaliza la banca. Pero inmediatamente después, en 1982, empieza en México la ola neoliberal. Entre las primeras medidas, el nuevo presidente anuncia que 1 millón de campesinos dejarán de tener acceso al crédito oficial. Se han cerrado las puertas de arriba, mientras abajo la miseria cunde. Este es el contexto en que en 1983, 6 revolucionarios profesionales, marxistas, leninistas, guevaristas, 6 hombres y una mujer, deciden internarse en la selva lacandona. Pertenecen a una pequeña organización nacida en el norte de México años atrás, en 1969, que ha concebido un levantamiento revolucionario en la tradición guerrillera. Hacen lo que los revolucionarios profesionales deben hacer, es aprender a subsistir por sí mismos. Se internan a lo más profundo de la selva y ahí se pasan un año completo aprendiendo a vivir por sí mismos, aprendiendo a hacerlo sin apoyo de nadie. Un día, una persona que luego conoceríamos en los relatos del finado subcomandante Marcos como el viejo Antonio, un día este hombre los descubre. Ve humo en la selva, a lo lejos se acerca y descubre que ahí están. Se pasa unos días con ellos y los invita a visitar a las comunidades. Abrevio un episodio muy complicado. Como ellos mismos lo cuentan después, los revolucionarios que ya no eran 6, que habían crecido, ya estaba allí el que conocemos como el subcomandante Marcos. En ese encuentro con los pueblos salen con su ideología, dicen ellos, totalmente abollada. Aprendieron a escuchar con dificultad. Algunos de ellos dicen que 1 año se pasaron sin poder oír a los pueblos, contándoles, hablándoles del imperialismo y de las clases sociales y de la revolución. No oían, pero aprendieron a escuchar. Dice el comandante Tacho que dialogar no es solamente oír al otro, sino estar dispuesto a ser transformado por la otra, por el otro.
Y así nació el zapatismo, que ya no es la ideología de los primeros revolucionarios, pero tampoco la mera actualización de las tradiciones indígenas. Es algo nuevo, que en los siguientes años se va tejiendo en las comunidades y se va transformando constantemente. En 1991 pasa algo especial. Un día nos lo contaron algunos de nosotros, el comandante Tacho y el entonces mayor Moisés. Nos dicen, nos acercamos con Marcos y le dijimos, oye, anda la inquietud en la gente de que tenemos que declarar la guerra al gobierno mexicano. Y el que conocemos como el SUB les contestó de inmediato, pero están ustedes locos o pendejos, ya cayó la Unión Soviética, en Centroamérica se están haciendo negociaciones de paz, ¿cómo se les ocurre? Y entonces dice Moisés que le dijeron al SUB, pues sí, a lo mejor tienes razón, pero nosotros los zapatistas no hacemos nada sin consultar a la gente. Entonces vamos a ver qué es lo que piensa la gente. Y consultan a la gente si declaran o no la guerra al gobierno mexicano. Y la gente dice que sí. Primero pensemos, ¿qué significa? ¿Qué organización habían tenido ya para que estén haciendo una consulta en los pueblos, para en que participan todos, para poder decidir si declaran o no la guerra al gobierno mexicano? ¿Qué calidad de organización han logrado? Pero segundo, esa insurrección no es el producto de un grupo de revolucionarios que decide levantarse o decide probar la forma guerrillera, sino es la decisión de todo un pueblo que se levanta. Un aspecto muy importante, como son las comunidades las que toman la decisión, son las comunidades las que equipan a los que van a recibir entrenamiento que se ha encomendado a Marcos. Él es el que va a entrenarlos a todos, el que va a darles la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y un aspecto muy importante que perdura hasta hoy, el papel que tienen entonces las mujeres. Los rangos en el ejército se ganan en el entrenamiento, se ganan con trabajo, se ganan con esfuerzo, se ganan con empeño. Y las mujeres que participan, que voluntariamente entraron para formar parte del ejército, empiezan a conquistar mandos. Y de pronto en los mandos del ejército zapatista predominan las mujeres, lo que quizás es caso único en el mundo. Y finalmente se produce la insurrección del 1 de enero de 94, el día que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Tras 12 días se interrumpe esa insurrección y los zapatistas aprovechan una oferta unilateral de cese al fuego. Un poco después, el submarcos, el finado submarcos decía, solo nos preparamos para la guerra, no para el diálogo, pero vamos a aprender. Y se ponen a aprenderlo. Me pidieron que me detuvieran ese año y eso voy a hacer, pero permítanme hacer un par de reflexiones sobre lo que pasa en esas circunstancias. Primero, Gandhi, parece absurdo que traiga al hombre de la no violencia para hablar de un ejército, pero creo que es muy pertinente. A principios del siglo XX, Gandhi ha sufrido un atentado y entonces su hijo se acerca y le dice, papá, ¿qué debo hacer? Si se acerca alguien que trata de atacarte, que trata incluso de matarte, ¿qué debo hacer? ¿Predicarle la no violencia? Entonces Gandhi sonríe y le dice, hijo, lo único que no debe ser es ser cobarde. Si yo sería criminal de mi parte, predicarle no violencia a un ratón que está a punto de ser devorado por un gato. Si le predico la no violencia a la gente en la India, es porque no veo por qué 300 millones de personas le tengan miedo a 150,000 británicos. Son los fuertes. Por eso deben usar la no violencia. El débil no tiene probablemente otro recurso que la violencia. Y aquí tenemos a Gandhi predicándole violencia a su hijo. Quienes hoy llamamos zapatistas habían probado todo.
Habían probado la organización económica, la organización política, aquella increíble marcha de 2000 kilómetros y no escuchó nadie, no escuchó el gobierno y no escuchó la sociedad. Eran los débiles. Estaban muriendo como moscas de enfermedades curables, de hambre y de miseria. No tenían otro recurso, era el recurso de los débiles. Prefirieron morir con dignidad. Ellos mismos lo han subrayado. No es porque estaban preparados para ganarle al ejército federal. No estaban haciéndose la ilusión de tomar realmente el poder. Pensaban básicamente que su sacrificio, el que pensaban que podrían seguramente morir, serviría para que despertaran la sociedad entera y las nuevas generaciones tuvieran otra posibilidad. Eso fueron los zapatistas. Se hicieron los fuertes no con un ejército poderoso, sino con su basta ya, con su dignidad. Otro punto. El finado subcomandante Marcos dijo alguna vez, vivimos en un especial momento histórico en que para otear el futuro tenemos que ver hacia el pasado. Esto me parece que es absolutamente central y que por esto vale la pena, y creo que fue afortunado que ustedes propusieran que este primer taller fuera una ojeada hacia atrás. Porque no se trata de ver hacia atrás para reproducir el pasado o para regresar a él, sino para lo contrario, para aprender de la experiencia y no repetir el pasado. Si algo caracteriza a los zapatistas es su capacidad de aprender de su experiencia, ante todo de sus propios errores y tropiezos, pero también de lo que pasó antes. Examinan continuamente su accionar, rehacen continuamente su camino sin abandonar jamás sus principios, el sentido de su lucha, pero aprenden también de la experiencia colectiva, de las lecciones de la historia. Vieron que todas las reformas y revoluciones no han cambiado la sociedad en el sentido que hace falta. Y decidieron construir una historia en que la gente concreta actúa directamente en el cambio. No se la pasa esperando que el líder, el partido, el aparato, lo que sea, produzca los cambios que hacen falta. Diariamente, desde la clandestinidad, los zapatistas construían ya un mundo nuevo. Es lo que no han dejado de hacer desde entonces. Mientras el mundo que conocíamos cae a pedazos a nuestro alrededor, el nuevo va tomando forma ante ojos que no quieren reconocerlo porque tienen aún la mirada de ayer. The Guardian dijo bien hace poco tiempo que hablar del cambio climático, de calentamiento global, es hablar con eufemismos. Estamos ante un colapso del clima. El clima que teníamos ya no está allí y poco sabemos del nuevo, ni siquiera sabemos si es compatible con la vida humana. Y el colapso sociopolítico es mucho más profundo y general. Se desmantelan todas las instituciones y las creencias también se desvanecen. Arriba se esfuerzan desesperadamente en convencernos de que nada ha cambiado, que todo está igual, que volverá la reanimación económica y que seguiremos con lo que llaman democracia y demás. Abajo experimentamos otra realidad. El sub también recordó alguna vez que cuando uno está en las comunidades de los pueblos originarios, a veces no se sabe si lo que dicen es algo que pasó ayer, que está ocurriendo ahora o que pasó hace 1000 años. Es otra noción del tiempo que debemos tomar en cuenta cuando nos hallamos en el paso a otra era. Estamos en el paso a otra era en que, sabiendo que las reformas o las revoluciones no cambian la sociedad, tenemos que construir otra narrativa. Una narrativa, una nueva historia poderosa, una historia capaz de barrer los viejos mitos y convertirse en la historia preferida. Una historia tan incluyente que arme en un todo coherente todos los fragmentos del pasado y del presente. Una historia que arroje alguna luz sobre el futuro para poder dar el siguiente paso.
Si se quiere cambiar la sociedad, es necesario contar una historia alternativa. Y es la historia que no solo han estado contando los zapatistas desde el 1 de enero de 1994, sino que la han estado convirtiendo en realidad. Es una nueva historia en que se disuelve la separación entre la teoría y la práctica y no se ocupan tanto de la crítica a ese mundo que se derrumba con estruendo, para que pueda oírse el mundo que nace desde abajo, el mundo que ellos están junto con muchas otras y otros y otras que están creando durante todos estos años, durante estos 26 años de su existencia. Quizás con esto podemos empezar un intercambio y empezar a tener algunas preguntas, observaciones o reclamaciones o críticas. Mecha nos dice, bueno, gracias Gustavo por compartirnos la historia del pueblo de México. Mi pregunta es, ¿cómo las comunidades zapatistas se preservan del avance del Estado criminal contra su organización? Estamos viendo el avance paramilitar recrudeciendo y esto ya podría haber sido antes. ¿Cómo podemos ayudar desde otras latitudes? Y bueno, Ani dice que perdió. Además, Waldo nos dice, muchas gracias por tus palabras, Gustavo, y la manera en cómo cuentas la historia. Una pregunta. ¿Cuándo nace el mandar obedeciendo? ¿Cuándo nace el mandar obedeciendo entre los pueblos zapatistas? Ahí ya podemos, quizás. Quizás podemos empezar con esas. Parece que una de las cosas que hemos aprendido es que no podemos confiar en el Estado para los cambios que hacen falta. Pero lo que tenemos que tener especial cuidado, porque el Estado está literalmente en todas partes cayendo a pedazos. Se mantienen los rituales. El Estado-nación, la forma política del capitalismo, está desapareciendo. La soberanía nacional está lista para el museo. No puede el Estado-nación en ningún país del mundo cumplir la principal función que cumplió a lo largo de 300 años de historia, que es administrar la economía nacional, porque ya no existen economías nacionales, porque fuerzas transnacionales definen lo que pasa en cada una de las economías, incluso en las más grandes y poderosas. No, el Estado-nación no está funcionando ya. Son de verdad sus rituales. Y lo que tenemos ahora ante la crisis del sistema, la crisis definitiva del sistema, la crisis del patriarcado y del capitalismo y del Estado-nación democrática, es una de las cosas más peligrosas que han existido en la historia, que son gobiernos sin pánico. No hay nada más peligroso que un gobierno asustado, un gobierno en pánico que ha perdido el poder político, el poder de ser obedecido a su sola indicación y que entonces se empieza a utilizar de manera arbitraria y caótica las fuerzas que tiene, las fuerzas físicas, la violencia, el control, el establecimiento de la sociedad de control, que es lo que ahora vemos con el COVID. Se dice muy bien el avance de ese estado criminal contra las comunidades zapatistas. En esta semana hemos estado participando en todo género de denuncias con este ataque ya violento contra las comunidades zapatistas. No ha dejado el Estado mexicano a lo largo de 26 años de atacar a las comunidades zapatistas de mil maneras distintas, incluyendo paramilitares, programas sociales, cualquier cantidad de cosas. Es asombroso cómo han podido resistir los 26 años a pesar de todos estos ataques. Pero se están recrudeciendo ahora en el gobierno de la Cuarta Transformación, con un gobierno progresista y que se dice aún de izquierda, están atacando a las comunidades zapatistas. No es directamente la Guardia Nacional, pero en presencia de la Guardia Nacional, ante la Guardia Nacional, están haciéndose organizaciones sociales que son, sí, son grupos paramilitares, grupos de choque, que son una metamorfosis grotesca de organizaciones sociales. ¿Qué hacer? ¿Cómo se podría apoyar? Bueno, una primera lección es la que nos dieron
cuando mataron al comandante insurgente Galeano. Estábamos muy preocupados, la verdad, muy preocupados. Una niña oyó que los que habían venido a ese asesinato, a la realidad, la capital simbólica de los zapatistas, oyó que estos asesinos comentaron después de matar a Galeano que solo los enfrentó, solo y desarmado. Después de matarlo, dijeron que al día siguiente vendrían para acabar con los demás. Esta era la situación. Y esto es lo que se dio a conocer de inmediato con una gran convocatoria. Y nosotros nos preocupamos muchísimo. ¿Qué hacía el ejército zapatista? ¿Qué iba a hacer en esa circunstancia? Si no hacían nada, iba a ser una masacre peor que la de Acteal. Iban a llegar a masacrar a las gentes de la realidad para ocupar ese territorio. Y si con su preparación, con su entrenamiento, con las armas que todavía tienen, el EZ intervenía y sin duda le ganaba a estos asesinos y sin duda los expulsaba, el gobierno utilizaría eso como un pretexto para entrar al territorio zapatista y ocuparlo. Era el pretexto que ha estado buscando y esperando desde hace mucho tiempo. Y no sabíamos qué iba a pasar. Los zapatistas usaron de una vez más de su imaginación y nos convocaron. Hicieron un gran encuentro en la realidad. Y llegamos por miles a la realidad, todos los medios alternativos que desde entonces se llaman tercios porque ya no son medios, y llegamos allí por miles y acompañamos a los zapatistas. Y allí escuchamos que finalmente los zapatistas habían decidido enterrar a Marcos y en la voz del propio Marcos supimos de su fin y que nacía el subcomandante Galeano. Acudieron al mismo procedimiento que aprendieron en 94. Se hicieron fuertes con todos nosotros que estuvimos a su lado. Esto es lo que tenemos que hacer ahora, estar a su lado, hacerlos fuertes con nuestra presencia, decir que sabemos que los están atacando y hacer todo el ruido que podamos para que sepa el gobierno que sabemos que son ellos, que atrás de estos paramilitares están ellos, que es el Estado mexicano, es el que está atacando a los zapatistas. Y esto es lo que podemos hacer para tratar de evitar lo que ellos tendrían que hacer, porque si hace falta, van a defenderse. Y lo que queremos es que no haga falta. No queremos que tengan que defenderse con sus armas. No queremos que tengan que apelar a ese último recurso. Queremos que haciéndolos fuertes con la presión que podemos hacer desde todas las partes que tengamos, los hagamos fuertes para que ese gobierno en pánico, que es el nuestro como todos los demás, no se atreva a eso que está haciendo todos los días. Lo estamos intentando. Ayer se informó públicamente de los resultados de una caravana que se organizó para ir a estos lugares, para ir a Moisés Gandhi, para ir a estos lugares donde están siendo los ataques. Se organizó una caravana pacífica. Llevaban lo poco que pudieron juntar, porque está haciendo falta, porque les han quitado no solamente sus cosechas, los están atacando violentamente, los están atacando a balazos y además les están quitando todo lo que pueden. Y entonces esta caravana que se armó precipitadamente, se juntó un poco de maíz y frijol y se lo llevaron y lo entregaron. Y mientras ellos estaban ahí, gentes que llegaron desde San Cristóbal, que fueron caminando hasta allá, esta caravana también oyó los disparos y un campesino fue herido. Esto es lo que está pasando. Si necesitan maíz y frijol, si hay algo que podríamos hacer, seguir haciendo algo de colectas para poder llevarles maíz y frijol a estas personas que están siendo despojadas por los paramilitares. Pero más importante aún que el maíz y frijol que podamos llevarles es lo que podamos hacer para que sepa el gobierno que no están solos,
que estamos con ellos, que estamos a su lado, que vamos a seguir estando a su lado, que seguimos comprometidos con su lucha. Eso es lo que parece más importante. Sí, hay algo que se puede hacer. Ustedes allá en ese grupo, en esos grupos de solidaridad de Rosario, de Buenos Aires, sí se puede estar a su lado, declararlo y hacerlo, como de hecho lo que están haciendo, como estos talleres que han organizado, como esta discusión pública para mostrar la vigencia del zapatismo y la importancia que el zapatismo tiene no solamente para los zapatistas, sino para muchas y muchos y muchas de nosotros que estamos en todas partes tratando de construir un mundo nuevo. Mandar Obedeciendo nació efectivamente en la clandestinidad. Fue en la clandestinidad donde ellos armaron y se definieron los 7 principios que todos conocemos. Esos 7 principios que a veces suenan extraños, pero que pueden imaginarse en esa clandestinidad donde estaban esas comunidades organizadas por el Estas son ejército. las bajas. ¿Cómo? ¿Perdón? Perdón. No, continúa. No, disculpa, Gustavo, justo ingresó alguien en que le silenciamos el micrófono. Disculpa. Muy bien, ok. Entonces, Mandar Obedeciendo con los 7 principios nacen en la clandestinidad, en estas comunidades que están siendo organizadas por LZ y que están ya preparándose para la insurrección. Es el Mandar Obedeciendo que invierte claramente desde ahí, desde la clandestinidad. Aquí quiero subrayar un aspecto que parece en realidad casi asombroso. En 2005, los zapatistas anuncian, estamos creando un problema en nuestras comunidades. No, me estoy ubicando acá. Porque nosotros, el ejército, somos inevitablemente verticales. En un ejército no puede haber un juego democrático. En un ejército se dice, haz esto y se tiene que hacer eso. Tiene que mandarse, tiene que haber una estructura de mando que se obedece totalmente. Dice, como nosotros los del ejército tenemos un comportamiento inevitablemente vertical, nosotros estamos saliéndonos de las comunidades para no afectar la forma de funcionamiento de las comunidades. Esto es realmente, creo, único en el planeta. Sí existe todavía el EZ, pero no tiene nada que ver con el funcionamiento real de las comunidades, que funcionan de forma totalmente autónoma con el Mandar Obedeciendo. Y el EZ está básicamente para protección y apoyo de las comunidades y para hacer lo que las comunidades le dicen que haga. Está allí listo para intervenir cuando sea necesario intervenir. No sé, quizás podemos escuchar otras. ¿Puedo hacer una pregunta, Silvana? Sí, dale, Lili. Una de las preguntas es, ¿qué pasó cuando los terratenientes, que eran los finqueros de los cafetales, y empezó todo ese proceso de ganaderización, y toda esta gente que era peones acasillados se fueron a la selva lacandona? Si digamos, esa es la zona donde está el EZ, eso por un lado. Y la otra de la ley revolucionaria de las mujeres, que cómo influyó en las decisiones, digamos, de la guerra para el 94. Son dos lindas preguntas. Lo primero que diría es que en Chiapas no se realizó la reforma agraria mexicana. Algún amigo me decía, alguna vez decía por aquellos años, Gustavo, llegó la revolución finalmente a Chiapas. ¿Cuál revolución? La revolución francesa, decía, en los años 90. Estaba Chiapas realmente en una condición absolutamente lamentable. Tercera parte de la población de Chiapas son pueblos indígenas, pero todos indígenas y no indígenas estaban de peones semiesclavos en los años 90 del siglo XX de los finqueros cafetaleros y de los ganaderos. Estos ocupaban prácticamente todo el estado. Y se levantan los zapatistas, tiene lugar la insurrección, y desde su insurrección en 1994
ocupan las fincas cafetaleras y ocupan 250,000 hectáreas. En estas 250,000 hectáreas desalojan a los finqueros. Ya estamos hablando del momento en el cual hay un cese al fuego, desalojan a los finqueros y en uno de estos procesos capturan a Absalón Castellanos, uno de los más famosos asesinos de Chiapas desde el poder, porque ocupó las posiciones más altas del poder en Chiapas. Y los zapatistas, de nuevo en un ejemplo muy notable, después de tenerlo unos días haciendo trabajos comunitarios, los zapatistas lo dejan en libertad y se perdona a Absalón Castellanos, que se llevó la inmensa carga de la vergüenza para el resto de su vida, que supo una forma distinta al trato que le había dado a muchos miles de personas. Los zapatistas hasta hoy es una historia muy complicada que les van a contar en el siguiente taller seguramente, como para 1995, cuando se produjo la traición de Zedillo y estaban pretendiendo invadirlos de nuevo, etcétera, como la reacción pública, la reacción general, la reacción que los hizo fuertes, obligó al Congreso mexicano a dictar la ley de concordia y pacificación, que implicó que con una figura jurídica muy interesante, estas 250,000 hectáreas de los zapatistas pertenecen a los zapatistas, están en manos de los zapatistas y ahí no puede entrar la policía y no se ejerce el poder general del Estado mexicano. Es un lugar reservado a los zapatistas mientras haya diálogo. Y entonces los finqueros fueron desalojados y ya nada de ellos queda en la zona zapatista. Pero ante lo que ocurrió, la repercusión del zapatismo en Chiapas, el gobierno decide tratar de pacificar el Estado haciendo finalmente una reforma agraria. Y entonces, pagándole a los finqueros, prácticamente desaparece en una proporción muy grande la estructura de los finqueros en el resto de Chiapas, no solamente en la zona zapatista. Entonces, básicamente los finqueros se fueron con dinero, tienen dinero, no fueron indemnizados por las tierras de los zapatistas, pero por las tierras fuera de los zapatistas sí. Y entonces la estructura de finqueros ya no está en Chiapas, ya no existe en Chiapas. Ahora hay una serie de organizaciones de distintos tipos. Hay algún empeño de reconstrucción de formas ganaderas y de finqueros cafetaleros, pero básicamente hay otra estructura agraria en Chiapas que la que existía hasta 1994. Yo diría que la ley de mujeres, que debo decir que oí alguna vez por aquellos días un comentario poco después de la insurrección, de que algunos hombres zapatistas decían, bueno, lo bueno es que la ley de mujeres está en español y entonces nadie la va a entender. Y lo que pasó es que la tradujeron a todas las lenguas y apareció de pronto en todas las lenguas la ley de mujeres. La ley de mujeres no solamente fue una conquista de las mujeres, una conquista que hacen las mujeres y que las mujeres definen una posición para enfrentar el machismo patriarcal que también existía naturalmente dentro de los zapatistas, que también se observaba entre los zapatistas, que no importaba que hubiera personalidades, mujeres notables como la comandante Ramona o como la comandante Ana María, la que habla maravillosamente en el encuentro intercontinental, la comandante Ramona que llega aún estando muy enferma a la fundación del Congreso Nacional Indígena. Cuando se habla ante el Congreso, ya en tiempos de Fox en este siglo, son 4 comandantes las que están hablando del punto de vista zapatistas, de la posición de los zapatistas. La posición de las mujeres, si no puede entenderse el zapatismo sin las mujeres zapatistas. Así de simple podría uno decirlo. Es una fuerza decisiva
en la organización del zapatismo y en la proyección actual del zapatismo. La ley de mujeres no solamente influye, es una cosa que hacen las mujeres y que los hombres zapatistas no tienen más remedio que aceptar, aunque no todos ellos estaban muy entusiasmados con lo que la ley decía. Pero las mujeres zapatistas no se detuvieron ahí. La ley está bajo reformulación y de los 11 puntos, si no recuerdo mal, que tenía originalmente la ley, en este momento ya van por 42. Han estado multiplicando los elementos de la ley a partir de la experiencia, de los distintos elementos que tienen que tomarse en cuenta para poder regular la vida en un mundo más allá del patriarcado que está, según nosotros, dando sus últimas boqueadas, lo que hace lo hace más peligroso, lo hace más violento que nunca, lo hace más criminal que nunca. Yo quisiera decir en este punto que no solamente en Chiapas, que en la medida en que en las comunidades la combinación de la forma patriarcal con el sexismo moderno se hizo invivible, insoportable para las mujeres, se hizo el infierno. En el patriarcado anterior había siempre una posibilidad de negociación. Cuando esa forma de negociación, de detener algunos aspectos terribles del patriarcado, se interrumpe por el sexismo moderno, esto se vuelve realmente el infierno y las mujeres dan el paso adelante. En muchas partes, no entre los zapatistas, esto ha representado un altísimo precio. En Oaxaca hablamos de la feminización de la política, es notable lo que están haciendo, pero ha aumentado la violencia doméstica y el número de feminicidios. Y ya en Oaxaca es el número más alto del país. Aumenta la violencia contra las mujeres por lo que están haciendo. Pero esto no las detiene y lo vimos el 8 de marzo. Cuando el 8 de marzo pasado, las mujeres, y fue muy claramente aquí y en otras partes de México, quiebran la normalización patriarcal y dicen, no, no aceptamos que esto sea normal. No podemos seguir aceptando un día más que esto pueda ser aceptado como normal, que sí sean las cosas, que las mamás eduquen a sus hijas en el sentido de que tienen que obedecer a los maridos o agachar la cabeza ante los hombres. Esto que desvanecen el 8 de marzo las mujeres es claramente, yo me atrevería a decirlo, que las mujeres oaxaqueñas tienen una bellísima tradición de lucha muy antigua, corresponde a inspiraciones zapatistas. La ley de mujeres de las zapatistas es una ley que ha influido muchísimo en la lucha de las mujeres en todas partes. Y yo me atrevería a decir que no concierne simplemente a las mujeres, que es una lucha para la redefinición de la organización social toda. No es un asunto de mujeres o de equidad de género, es una cosa que elimina el sistema jerárquico propio del patriarcado, abarca, pone el cuidado de la vida en el centro, y al poner el cuidado de la vida en el centro, pone a las mujeres en el centro. Sí, es de una influencia decisiva para muchos de nosotros en todas partes. Excelente. Vamos a ver si el Chara quiere hacer su pregunta al aire como para un poco para cambiar un poco la dinámica nomás. Muy bien. Chara. Hola, hola, sí. No, bueno, la había tirado antes la pregunta ahí, pero bueno, la charla fue derivando a otro tema. No, me había quedado pensando en lo que vos decías, Gustavo, al comienzo, cuando hablabas del concepto de ejido, ¿no? Que es un término español, un término europeo para definir una realidad mexicana o americana, ¿no? Y si no era interesante pensar, o sea, la forma, digamos, del ejido, el vínculo de la comunidad con la tierra en todos los pueblos de América está dado, ¿sí? Con sus particularidades en cada lugar, pero es algo común, ¿no? Entonces, pensar si discutir un término que englobe a estas distintas características de las comunidades en América, como se dio en relación también al término América, ¿no? Con la idea de Abya Yala, ¿no?
si esto no sería interesante también para plantear una discusión así colectiva de distintas comunidades, cargando de sentido a una nueva denominación, que en definitiva sería discutir la cuestión de la tierra y la cuestión de la organización, o sea, la idea de tierra y libertad, en definitiva. Pero esto se me ocurría como una reflexión en términos de propuesta de construir un instrumento teórico y a su vez un plano de acción, digamos, ¿no? Eso, gracias. Mi impresión es que tenemos los instrumentos teóricos y que están definidos en términos de una nueva relación con la madre tierra, que implica asumirnos como expresión de la madre tierra y asumir nuestras responsabilidades con la madre tierra. Y lo que pasa es que tengo la impresión de que en las condiciones actuales del mundo, siguiendo este principio zapatista de construir un mundo en que quepan muchos mundos, tenemos que aceptar que vamos a hacer muchos mundos y tenemos que aceptar la otredad radical del otro. Y entonces que quizás el término más adecuado de la relación con la madre tierra en el norte de Argentina no será lo mismo que en la selva lacandona y no será lo mismo que en Buenos Aires o en la Ciudad de México. Entonces tendríamos que aceptar una variedad de formas de definición, de formas de organización de la relación con la madre tierra y de formas de organización de la vida comunal. Es distinto definir la vida comunal en un barrio de una gran ciudad que definir la vida comunal en una comunidad rural. Tenemos en Oaxaca un bellísimo término y toda una construcción teórica en torno al término comunalidad que un intelectual zapoteco y otro mije construyeron esta categoría para compartir con otros cómo es su modo de vivir. Y este modo de vivir incluye naturalmente una forma de organización social, una forma de gobierno, incluye la fiesta, el tequio, las maneras de trabajar, las maneras de tener cargo, implica toda una serie de cosas, pero y está teniendo un gran prestigio y está recogida en ámbitos académicos y se está extendiendo a muchos otros casos lo de comunalidad. Pero yo de ninguna manera me atrevería, teniendo una magnífica construcción teórica en torno a la comunalidad, yo no me atrevería a proponerlo como una categoría universal que deba adoptarse en todas partes. Pienso que debemos prescindir de estos formatos abstractos universales, que debemos prescindir de las formas que se han impuesto para la relación. Una de las formas de decirlo, que es una invitación a esta linda pregunta, ¿por qué no abandonamos para siempre de manera radical la expresión tan usada de recursos naturales? ¿Por qué no nos comprometemos a abandonar esa expresión que convierte a la madre tierra en mercancía, que convierte lo que es la naturaleza en un objeto que puede comprarse y venderse? ¿Por qué no suprimimos de nuestro lenguaje? Ese sería un paso teórico y político importante. Suprimir de nuestro lenguaje la expresión recursos naturales, como la expresión capital humano, obviamente. Son expresiones completamente inadecuadas, completamente inaceptables, propias del capitalismo, pero esto no significa que en lugar de recursos naturales voy a emplear una categoría universal, en todas partes la misma, para referirme a la relación con la madre tierra. Creo que vale mucho la pena lo que estás comentando, que vale la pena que reflexionemos, pero pensando en quizás esta pluralidad de versiones de cómo nos vamos a relacionar con la madre tierra, asumiéndonos como parte y expresión de ella. No como algo separado de nosotros, no como algo que vamos a usar, aprovechar o lo que sea. Somos parte de eso y tenemos responsabilidades sobre eso de lo que somos parte. Tener respecto a la madre tierra una relación como la que se puede tener con la propia madre. Sí, en ese sentido, Gustavo, justamente me hiciste recordar a las palabras de Soraya Maicoño. Ella es del pueblo mapucho, Cuyamen, del Puel Mapu, de este lado de la cordillera, y justamente decía, no hablemos más de recursos naturales, hablemos de la Mapu, de la madre tierra.
esta cuestión acostumbrados, bueno, también hay que decolonizarlo y desconstruir un montón de términos, bueno, capitalistas, neoliberales. Voy a ir por dos preguntas más. La primera de todas, que me la había perdido, quien preguntó, ¿cuánto puede influir la crisis climática en las estrategias de las comunidades? Y también Ayalei pregunta si puedes profundizar en las características del aprender a escuchar, los principios y modos de los diálogos con los pueblos en contexto de la clandestinidad, y en ese sentido, de su perspectiva, ¿cómo deberían ser esos principios en nuestros distintos tiempos y espacios? Sobre todo teniendo en cuenta el presente proceso de llamamiento a las redes de resistencias y rebeldías. Sí. La crisis climática, el colapso climático, está afectando en forma sumamente grave a las comunidades en todas partes, como está afectando al mundo entero. Porque los referentes que teníamos, lo que era nuestra sabiduría agronómica, no están funcionando. De pronto los sabios, la gente en las comunidades sabe, bueno, tal día, el día de la Candelaria, el día de la Magdalena, ese día hay que sembrar, ya no funciona ese día porque el clima ha cambiado de manera tan sustancial que estos elementos agronómicos se han perdido. Hay una esperanza. Muchos viejos campesinos piensan que las semillas nativas que ellos lograron proteger de los híbridos, lograron proteger de los transgénicos y todavía tienen miles de semillas nativas, de semillas propias. Estas semillas tienen sabiduría genética de muchos, de millones de años. Han experimentado cosas que de alguna manera pueden ser semejantes al desastre actual. Y entonces quizás las semillas nos pueden enseñar a cómo salir adelante respecto a esta catástrofe que tenemos. Aquí yo quisiera subrayar muchísimo que estamos ante una catástrofe que exige respuestas urgentes, que existe cambiar de una manera radical nuestros comportamientos. Y yo creo que hay muchas comunidades entre los zapatistas, desde luego, pero comunidades también en muchas otras partes, sobre todo entre los pueblos originarios, que están cambiando los comportamientos. Diría solamente como un ejemplo circunstancial. Hay comunidades en Oaxaca que aprovechan el COVID para tender un cerco en la comunidad para que no entre ninguna persona extraña. Y al mismo tiempo que no dejan el paso a personas extrañas, no dejan el paso a los alimentos chatarra. Y las empresas transnacionales no tienen permiso de entrar a las comunidades. Y me cuentan de una comunidad en particular, de aquí, de la Sierra Norte de Oaxaca, en donde adictos a la Coca-Cola se levantan en la asamblea y le piden a la asamblea que se establezca un castigo especial si encuentran una botella de Coca-Cola en una casa o alguien bebiendo un trago de Coca-Cola, que lo metan en la cárcel del pueblo por 8 días. Porque dice este pequeño grupo de adictos a la Coca-Cola que nos ayude la comunidad a salir de esto. Esto es como una droga. No podemos salir como un simple acto de voluntad de decir a partir de hoy no tomo Coca-Cola. No lo dejan entrar, pero vamos a ver cómo lo metemos de contrabando y al rato estamos bebiendo Coca-Cola. Ayúdennos a acabar con este vicio, con esta adicción. Estoy diciendo que cuando esto pasa y se acaban los alimentos chatarra y acaban todas estas cosas y se cierra la comunidad, dentro de la comunidad empieza una reconsideración de todo el proceso de cultivo y de todo el proceso de alimentación y de todo el proceso de sanación. Y entonces se da una posibilidad para que el pueblo en asamblea discuta cómo le afecta la crisis climática, cómo lo afecta este cambio y cómo necesitan modificar radicalmente sus comportamientos en todos los aspectos. Es algo que deberíamos estar haciendo todos nosotros. Tenemos que cambiar todos nuestros consumos. Finalmente somos cómplices del capital y seguimos con el capital destruyendo el planeta por la forma en que consumimos, por la forma en que así lo destruimos. Sí, nos están afectando mucho, pero creo que los pueblos originarios
están encontrando el camino para enfrentar esa catástrofe. Yo tengo la impresión de que, por una parte, los revolucionarios profesionales, marxistas, leninistas, guevaristas, tardaron por lo menos un año, pero aprendieron a escuchar. No entendían por qué los pueblos no los escuchaban cuando les llevaban las recetas del imperialismo, de las clases sociales, de la revolución en términos convencionales. Pero luego se dieron cuenta que los pueblos no estaban simplemente no escuchándolos, sino que los escuchaban, pero querían tener otro tipo de diálogo. No querían ser indoctrinados. Querían dialogar, querían realmente dialogar. Querían aprender a ser transformados. Así es como Tacho maneja esa fórmula de que dialogar es no simplemente oír, sino estar dispuesto a ser transformado por el otro, por la otra. Este aprender a escuchar ocurrió en las dos partes. No solamente fueron los marxistas, leninistas, guevaristas que aprendieron a escuchar, sino también los propios pueblos, las gentes desde sus tradiciones. Por ejemplo, los hombres que aprendieron a escuchar a las mujeres, que les dijeron no están haciendo las cosas adecuadas. Y que se da hasta hoy. Los zapatistas siguen diciendo una y otra vez que todavía tienen que luchar contra sus machismos y con sus formas de comportamiento que todavía no son las adecuadas. Esto no se desaparece de un día para otro, son 5.000 años de historia patriarcal y no se resuelven mágicamente. La lucha sigue. El aprender a escuchar, creo que la pregunta es muy importante porque siento que es una cuestión realmente fundamental, no solamente para entender el zapatismo y saber cómo funciona el zapatismo, sino para todas y todos nosotros. Tenemos que aprender a escuchar. Creo que una de las mayores contribuciones del zapatismo es cuando nos dicen en un momento nosotros, las y los zapatistas, somos hombres y mujeres ordinarios, comunes y corrientes, y por tanto somos inconformes, rebeldes, soñadores. No estamos acostumbrados a eso. Sentimos que a los hombres comunes y corrientes hay que indoctrinarlos, hay que animarlos, hay que enseñarles por dónde está el camino revolucionario, hay que despertarlos. Y uno dice, de pronto, esa señora gorda que está ahí entrando a Walmart es un rebelde, inconforme y soñador. Sí, es el momento de aprender a escuchar a la gente común. Es la gente común las que está, porque no queda otro remedio, desde luego, porque es condición de supervivencia, pero es la gente común que en todas partes está reaccionando. Y tenemos que aprender a escucharlos. No solamente al subgaleano o al sub-Moisés, no solamente a estas personalidades notables que nos han estado iluminando el camino. Tenemos que aprender a escuchar a las personas ordinarias, a las personas comunes y corrientes. Son las que nos están guiando para la construcción del mundo nuevo. Y por cierto, han sido siempre los hombres y mujeres ordinarios los que han hecho los cambios sustantivos en las sociedades. No son los grandes líderes, los grandes teóricos, son ellos, los hombres y las mujeres, que un día, por 1000 razones distintas, deciden hacer las cosas de otra manera. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo y tenemos que aprender a escucharlos. Había otras preguntas que tienen que ver qué pasa con el zapatismo en las ciudades. No sé si, perdón, se me pasó el nombre de quien hizo la pregunta, si quiere como explayarse un poco más, qué quiere preguntar exactamente, ¿no? No sé si está por ahí. Sí, saludos. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí. Gracias, Gustavo. Tus aportes nos ayudan enormemente a entender no solamente lo que sucede en México, en Chiapas, en el trabajo, digamos, del zapatismo, ¿no?
sino nos ayudan a entender también lo que están pasando en nuestros otros países. Te hablo desde Quito, Ecuador. Eh, y claro, Quito es una ciudad. Y yo siempre me he preguntado qué pasa con el zapatismo en las ciudades. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo crece en megaciudades como México, por ejemplo? Eso, Gustavo. Es una lindísima pregunta y por cierto ya tenemos finalmente caracoles zapatistas urbanos en la ciudad de San Cristóbal. Había algunos semiurbanos, pero no había habido todavía ningún urbano. Y a nosotros nos da mucho gusto que el primero de ellos es el caracol en que se convirtió la Unitierra Chiapas, que es nuestra hermana de la Unitierra de Oaxaca. Entonces ya es un caracol zapatista y ese caracol está en la ciudad. Evidentemente los caracoles, las formas zapatistas de organización, el espíritu zapatista, la forma zapatista de existencia es muy distinta en la ciudad y en el campo. Los zapatistas dicen una y otra vez, no nos imiten, no somos un modelo, no traten de copiarnos, tienen que organizarse a su manera y es lo que ha estado haciendo la gente. Y yo diría que he visto y vivido y experimentado en carne propia formas zapatistas de organización en San Francisco, Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, en el corazón de Nueva York, en distintas partes de la Ciudad de México. Y son formas evidentemente distintas a los caracoles. Ahí no son juntas de buen gobierno, no son una imitación del zapatismo, sino es una configuración barrial diferente, con distinta noción del espacio, con distinta noción del territorio y una configuración política, social muy distinta. Aquí quiero decir algo que me parece importante. Hay casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde existe una tradición muy amplia, muy antigua de organización. Y entonces las organizaciones barriales han estado tomando tintes zapatistas, han estado transformándose con el zapatismo, pero son una organización que ya existía, es una organización que ya tenía una capacidad propia, un impulso propio, una manera propia de existencia, eh, que no seguía los cánones normales. Entonces, para ellos les resultó relativamente simple transformarse, tomar el espíritu zapatista y expresarse como se han estado expresando, como hay muchas organizaciones que lo hacen desde el corazón de la Ciudad de México. Pero aquí quisiera decir algo que yo creo que es de muy definitiva inspiración zapatista, pero que tiene un sentido diferente. Pero, ¿qué pasa con una persona que no tiene tras de sí una comunidad, que no tiene un nosotros, que no tiene organización barrial, que no tiene tampoco un espacio en el cual expresarse, que en su forma de existencia no tiene nada que acudir, no hay una etnia a la cual pertenezca? Em, y lo que creo que ha estado pasando, lo que hemos estado viendo, lo que está generando nuevas formas del zapatismo es la amistad. La amistad profunda tiene características especiales. Todos tenemos 1000 amigos, pero amigos, 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 lo que se llama amigos, tenemos unos cuantos, quizás se cuentan con los dedos de una mano. En una amistad profunda hay una relación de gratuidad, hay una forma de relación con la otra, con el otro, que tiene características especiales. Y entonces sentimos que se están formando núcleos que empiezan nada más entre amigos. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros tiene 2, 3, 4 amigos, pero cada uno de nuestros amigos o amigas tiene también 2, 3, 4 amigas. Y entonces, con estos pequeños núcleos empieza a formarse una forma distinta de existencia, que es una organización a partir de la amistad. Empieza en la ciudad, no necesariamente asociada a un territorio. A lo mejor esas amigas viven en distintas partes, pero se juntan
y empiezan a juntarse para hacer otra cosa y para vivir de otra manera. Y empiezan a formar un núcleo organizativo que no se juntó por una ideología, por un principio teórico, sino por la amistad, por un grupo de amigas y amigos que dicen, esto es insoportable, hay que hacer otra cosa, basta ya, y se ponen a hacerlo. Y estos núcleos de este grupo de amigos, yo siento que están proliferando en las ciudades, y yo los veo en varias partes del planeta muy claramente, en la ciudad de Oaxaca o en la Ciudad de México, que son distintas a las organizaciones barriales transformadas. En todas partes hay también esas organizaciones barriales. Y ustedes tuvieron esas experiencias formidables cuando el 2001 y todas estas cosas que hicieron allá en Argentina. Algunas organizaciones se murieron, pero algunas subsisten y proliferan y siguen existiendo. Yo sí creo que en las organizaciones de las ciudades hay una gran promesa. Más del 60% de la población del mundo está ya en las ciudades, y entonces ahí es donde está dándose una transformación fundamental para muchísima gente. No sigue la forma partido, no sigue la forma caracol de la selva lacandona, sigue las propias formas que se aconsejan en cada lugar. Un día tendremos tiempo para que les platique un caracol de San Francisco, que es una jirafa, pues es algo muy raro, es algo muy especial, es San Francisco, no es una comunidad lacandona, pero es un caracol y está allí en San Francisco, enclavado en el corazón del monte. Impresionante, nos quedaríamos escuchándote, pero varias horas más. Y queremos que vengas a Argentina, vamos a hacer lo posible, ojalá pudieras viajar, bueno, quizás el año próximo, sería genial. Quisiéramos que estuvieras acá en Rosario, en Buenos Aires, o donde pueda ser, en algún lugar de Argentina. Y bueno, para ir finalizando, las últimas preguntas, que dicen, si podrías sumar, yéndose de vuelta para atrás en los antecedentes, si podrías contar un poco más sobre la situación socioeconómica de Chiapas antes del zapatismo, ¿por qué Chiapas y no otro lugar? Otra pregunta que hace Julia es, escuchando pienso que el levantamiento zapatista tiene lugar después del ciclo de dictaduras latinoamericanas que aniquiló a las y los revolucionarios en nuestros países. ¿Cómo podemos pensar esta síntesis del pensamiento indígena con la teoría revolucionaria en ese contexto histórico? No sé si hay alguna más para terminar. Y la última, sí, es esa, me volvieron a repetir esa. Sí, esa creo que es la última, esperen que... sí, gracias señor Gustavo. Perdón, aunque ya estamos no solo hablando de la clandestinidad, siempre es bueno saber cómo surgió un movimiento que fue producto de la gran deuda histórica de desigualdades que profundizaron los estados burgueses, inclusive persistieron en el cardenismo. En un primer momento no se elige Chiapas como un punto único para para tomar el camino revolucionario. Que sí que las fuerzas de liberación nacional así han estado pensando en varios lugares donde podrían estallar simultáneamente el camino insurreccional y guerrillero. Lo que ocurre es que mientras en otros lugares tuvieron problemas y se fueron disolviendo, en Chiapas, quienes eran originalmente miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional, tomaron su propio camino y sin que se produjera propiamente una ruptura, siguieron un camino diferente a las del FLN. Y entonces cuando se crea el EZLN y toma su camino, toma un camino diferente. ¿Por qué habían escogido? Había varios esfuerzos de varias fuerzas revolucionarias, de varias fuerzas que pretendían hacer otras cosas en Chiapas, porque Chiapas era, como comenté antes, un estado en un nivel de atraso económico, social y político asombroso, verdaderamente grave. Experiencias que no dejaron de tenerse en Oaxaca nunca, donde 2/3 partes de la población son indígenas. Aquí hay formas de gobierno propias que no han dejado de existir nunca.
que sí que los pueblos indígenas de Oaxaca lograron mantener territorios y formas de existencia propias todo el tiempo. Esto no se veía en Chiapas. En Chiapas era un proceso de destrucción de indígena y de los campesinos y de todo por los finqueros y por la estructura de gobierno realmente grave. Entonces, yo creo que había una razón por la cual son los propios pueblos, los propios indígenas, los que pueden animarse y encenderse con la llegada de estos revolucionarios. ¿Y por qué estos revolucionarios que llegan en 83 encuentran eco y logran establecer estos diálogos que van a dar lugar al zapatismo? Desde luego uno puede decir también que la selva lacandona es propiamente un lugar ideal para un ejercicio de este tipo, porque permite, facilita la clandestinidad, la preparación, el ejercicio en la selva, una selva que se vuelve casi inexpugnable para las gentes que no la conocen suficientemente. Entonces, sí, la selva lacandona era un lugar que parecía apropiado para eso. Cuando se habla del ciclo de dictaduras, debemos acordar que estamos hablando de una situación peculiar. No es una exageración, no un gesto de la derecha, aunque quien lo haya dicho venga de la derecha, el decir que México teníamos la dictadura perfecta, bajo la forma democrática. Era un ejercicio dictatorial realmente grave, que pretendía lo contrario, que pretendía no solamente ser una linda democracia, sino que pretendía ser un espacio progresista, avanzado, hasta revolucionario. Entonces, lo que se produce en este país es que estamos en uno de los momentos peores de este país y que el ejercicio de la dictadura neoliberal fue en este país particularmente grave. Y se me fue mal la palabra, no fue, es. eh, Todavía se está ejerciendo bajo una cobertura progresista, bajo una cobertura que pretende ser de izquierda, un ejercicio neoliberal atroz, con sus megaproyectos y con todas sus normas. Y se están aplicando. No debemos olvidar que Lula vino a felicitar a algunos de los peores gobernantes de México, a Peña Nieto y al gobernador de Chiapas, por haber hecho en México algo semejante a lo que había hecho Lula en Brasil, y que era tanto la Bolsa Familia de Lula como los programas de solidaridad que se hacen aquí desde Salinas, diseños del Banco Mundial. Creo que inevitablemente debo introducir aquí algo que no es de ninguna manera un chiste, que tiene que ver con lo que está pasando hoy. En 1995 ha caído la Unión Soviética, sienten los capitalistas, los hombres de poder que tienen el planeta en sus manos, que pueden hacer lo que se les da la gana, están disolviendo la Comisión Trilateral porque ya no hace falta, porque está el neoliberalismo implantado en el mundo entero, y se reúnen en San Francisco, en el Hotel Fairmont, los 100 hombres más poderosos del mundo, donde están Gorbachev y Bush y Bill Gates y todos los hombres de poder económico y político, y deciden plantearse qué hacer, cuál es el estado del mundo y cuál es la perspectiva. Y el tema central de la reunión es decir, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora, de aquí en adelante, gracias a que podemos implantar toda la tecnología que tenemos, solamente vamos a necesitar al 20% de la población. ¿Qué hacemos con el 80% restante? Que no van a tener empleo, ni derecho a nada, ni oportunidades de prosperidad, ni nada. Y hay que empieza a discutir cómo deshacerse de ellos. Ahí está Bill Gates diciendo que le sería muy, y Bill Gates lo escribió después, que sería muy bueno para la humanidad prescindir del 15% de la población, es decir, matar a 1.000 millones de personas. Bueno, estos lo están discutiendo y un hombre de apellido impronunciable, Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de Carter, que está en la reunión, muy influyente en el pensamiento y en la acción norteamericana, propone la expresión entretenimiento. Todavía lo pueden encontrar en Wikipedia la historia completa.
Entretenimiento es, ¿qué vamos a hacer con ese 80%? Con los prescindibles de los que hablan los zapatistas desde 94, con estos de las que el sistema está prescindiendo y que no tienen ninguna utilidad para el sistema ni hoy ni nunca. Vamos a darle teta y entretenimiento. Teta como la que se da al bebé, como el que la mamá da a los bebés. Es decir, cosas básicas para que se mantenga, para que no molesten, para que tengan una alimentación básica que les permita subsistir. Esto es la Bolsa Familia de Lula, esto es los distintos diseños del Banco, se le encomienda al Banco Mundial que haga el diseño y es lo que reparten los gobiernos para que la gente esté tranquila, para que no moleste. Y entretenimiento, y tenemos a los niños y a los jóvenes enchufados al celular, entretenidos para no molestar. Esto está caminando, esto no es algo, no es una conspiración, es algo que está caminando con el sistema tecnológico y político en el mundo entero. Son los prescindibles, desechables, dijeron los zapatistas. Anteriormente, los desempleados y otros tenían función para el capitalismo, eran el ejército industrial de reserva. Hoy, estos desechables, que no tienen ninguna utilidad para el capital, están siendo desechados. En México lo tenemos a su extremo, tenemos 4 asesinatos por hora. Somos ya el país más violento del mundo. Y el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador, que parece estar en consonancia con lo que acaba de pasar en Bolivia, con lo que hicieron ustedes en Argentina, que parece lo más avanzado, es otra vuelta de tuerca de lo mismo para nosotros. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo un mecanismo que tiene unas apariencias menos agresivas, pero que sigue siendo ferozmente agresiva para nosotros y que nos tiene en condiciones realmente de peligro. Sí pienso que frente a estas condiciones de peligro, un momento sin precedentes, donde subrayo, aunque ya no es el tiempo, ya estamos sobre el tiempo, subrayo, el COVID creó una oportunidad para estos gobiernos en pánicos de producir el acto de sumisión pasiva y obediente de por lo menos la tercera parte de la población del mundo, sin precedentes en la historia. Y si obedece pasivamente con el confinamiento y todo lo demás, una serie de políticas absolutamente insensatas frente al COVID, del que los gobiernos ya no saben cómo salir. Creo que vamos a llegar a demostrar relativamente pronto que el confinamiento causa más muertes que el virus, que no era la fórmula adecuada frente al virus, que hay 1000 maneras, que hasta los médicos serios lo están diciendo, que hubiera habido 1000 otras maneras de enfrentar el virus, mucho mejores que lo del confinamiento. No estoy predicando que quitemos el cubrebocas y que no tomemos distancias, etc. La amenaza es real, pero requiere una serie de actitudes como las que están tomando los pueblos, muy diferentes a las que adoptan los gobiernos. En estas condiciones sumamente graves, de esta sumisión pasiva y obediente de tantas gentes en el mundo entero, en una situación muy difícil de catástrofe climática y política, esa síntesis de la tradición de los pueblos originarios con lo mejor del pensamiento occidental que se observa en el zapatismo es claramente una fuente de esperanza. Porque no es solamente pensamiento, sino que son actitudes y prácticas concretas que nos están permitiendo caminar y crear un mundo nuevo. I am Comlec, sangre del monte, I am nowhere.